¿Sabías que la paz en tu hogar y la protección de tus hijos están bajo constante ataque? Vivimos en tiempos en los que las fuerzas del mal buscan entrar en nuestras vidas de maneras sutiles, pero destructivas. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una promesa poderosa. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esta es la clave para restaurar la paz y proteger lo más precioso que tienes. Hoy exploraremos cómo alejar a los demonios de tu hogar y de la vida de tus hijos, fortaleciendo tu fe y aplicando principios bíblicos que te otorgarán autoridad espiritual. Te mostraremos cómo tomar control de tu hogar, resistiendo las fuerzas malignas con el poder de Dios. ¿Estás listo para experimentar la libertad y protección que Dios tiene preparada para ti? ¿Alguna vez has sentido que la presencia del mal se acerca a tu hogar, que las sombras espirituales acechan a tu familia? ¿Te has preguntado cómo proteger a tus hijos de las fuerzas que desean destruirlos y debilitarlos espiritualmente? Si alguna vez te has encontrado con esta lucha, entonces sabes lo crucial que es encontrar una solución efectiva. Algo que realmente funcione cuando se trata de proteger a los que amas. La respuesta está más cerca de lo que imaginas. La oración es nuestra primera y más poderosa herramienta para mantener alejados a los demonios y a todas las fuerzas malignas. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de hablar con Él, de clamar a su nombre en tiempos de angustia y de pedir protección para nuestros hogares. En la Biblia, vemos repetidamente cómo la oración es una clave para la victoria espiritual. Jesús mismo nos enseñó a orar con fe y convicción. En Lucas 1:37 se nos recuerda que nada hay imposible para Dios. Esa certeza debe ser nuestra base cuando nos enfrentamos a la oscuridad que amenaza nuestra paz. Imagina por un momento a un padre que frente a la tormenta espiritual se arrodilla en su habitación, solo, en su intimidad con Dios. Su corazón está quebrantado por la preocupación por sus hijos, pero sabe que, a través de la oración, está invocando el poder divino que puede cortar cualquier cadena que intente atarlos. Cada palabra que sale de su boca tiene un peso espiritual que puede mover montañas. Y lo mejor de todo es que, cuando oramos, no estamos hablando con alguien distante, sino con un Padre amoroso que escucha y responde. La oración constante es la barrera que separa a tu familia de la influencia demoníaca. Al igual que las murallas de una ciudad protegen a sus habitantes, la oración erige una muralla invisible pero poderosa que mantiene alejados los ataques espirituales. La Escritura nos enseña que el enemigo, el mismo que acecha a la humanidad desde el principio, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tiene a Pedro 5:8. Pero el león rugiente no puede penetrar una muralla de oración. Puede hacer ruido, puede intentar engañar, pero no puede cruzar esa frontera cuando está protegida por el poder de Dios. Es fundamental que como padres entendamos que la protección espiritual no es algo que deba tomarse a la ligera. Es un compromiso continuo. La oración diaria es esencial. Cada día que dejas de orar por tus hijos y tu hogar, una brecha se abre, aunque sea pequeña. Si piensas que tu familia está a salvo solo porque un día oraste con fervor, te equivocas. La protección espiritual es una labor constante, es un soldado vigilante que nunca duerme. La misma Biblia nos insta a orar sin cesar. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice el apóstol Pablo, esta no es una sugerencia, es una orden divina. Imagina que cada oración que elevas por tus hijos es una muralla que se erige alrededor de ellos. Cada palabra que declaras en el nombre de Jesús es una espada espiritual que corta las ataduras del enemigo. Quizá no siempre veas resultados inmediatos, pero recuerda que la oración tiene el poder de cambiar realidades que tus ojos no pueden ver. Es como si, en el ámbito espiritual, estuvieras construyendo una fortaleza impenetrable, una que el enemigo no puede atravesar,
sin importar cuán fuerte intente ser. La oración es también el medio por el cual podemos identificar y detectar cualquier ataque espiritual que esté afectando a nuestra familia. En muchas ocasiones, los demonios no se presentan de forma evidente. Pueden disfrazarse de problemas cotidianos, peleas entre hermanos, trastornos emocionales inexplicables, enfermedades que parecen no tener causa. Estos son síntomas comunes de la influencia demoníaca. Y si no estamos orando, si no estamos atentos, podemos caer en la trampa de pensar que todo esto es normal o simplemente una mala racha. Pero la oración, la constante conexión con Dios, nos da discernimiento, nos permite ver más allá de lo visible y nos muestra el origen espiritual de los problemas. Recuerdo una historia que una madre me compartió hace algún tiempo. Su hijo, un niño pequeño, comenzó a tener pesadillas cada noche. Al principio pensaron que era solo miedo infantil, algo que pasaría con el tiempo. Pero las noches se hicieron más oscuras. Las pesadillas se intensificaron y el niño comenzó a tener comportamientos extraños, como si estuviera hablando con algo que no estaba allí. La madre, preocupada, decidió que algo tenía que cambiar. Comenzó a orar todos los días por su hijo, pidiendo la protección divina sobre su vida y su mente. No fue fácil. Hubo días en los que sentía que no había cambios, pero ella persistió. Poco a poco, el niño comenzó a dormir tranquilo y las pesadillas desaparecieron. La madre comprendió que lo que estaba ocurriendo en su hogar no era un simple problema de miedo, sino un ataque espiritual que solo podía ser vencido con la oración constante. Esto no significa que la oración sea una varita mágica que resolverá todos los problemas de la noche a la mañana. Pero lo que sí significa es que al mantener una comunicación constante con Dios, estamos estableciendo un vínculo de poder y protección que el enemigo no puede romper. No hay nada más grande que la presencia de Dios en nuestra vida. Y a través de la oración, podemos invocar esa presencia en nuestros hogares y en la vida de nuestros hijos. La oración también es el medio por el cual podemos proteger nuestra casa. Cada rincón de tu hogar debe ser cubierto por la presencia de Dios. Y esto no solo implica orar por la protección de tus hijos, sino también por cada aspecto de tu hogar, las paredes, los muebles, las habitaciones. Al orar, invocas la presencia de Dios para que su Espíritu Santo habite en cada rincón, apartando cualquier influencia demoníaca y creando un ambiente de paz. De hecho, la Escritura nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, el enemigo no tiene lugar. El Espíritu de Dios habita en vosotros. 1 Corintios 3:16. Esto significa que tu hogar no debe ser solo un lugar físico, sino un santuario donde la presencia de Dios reina. Al comenzar a orar, no solo estás protegiendo a tus hijos de lo visible, sino también de lo invisible. El enemigo busca debilidades, lugares donde pueda entrar, pero la oración constante es como un candado espiritual que impide que entre. Cuanto más oras, más difícil le será al enemigo encontrar una rendija por donde infiltrarse. Esta es la promesa que Dios nos da. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, y cuando clamamos a Él, Él responde. La oración es, en resumen, nuestra defensa más grande, el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. El enemigo puede atacar de 1000 formas, pero cuando somos un pueblo de oración, nada ni nadie podrá derribarnos. Y no importa lo que estés atravesando ahora, recuerda que tu oración está edificando un muro de protección alrededor de tus seres queridos. Hoy mismo, si no has orado por tu familia, es el momento perfecto para comenzar. Dios está esperando que le invites a entrar y tomar el control. Entonces, ¿estás listo para comprometerte a orar por tu hogar, por tus hijos, por tu familia? La oración constante no es solo un acto de fe, sino una declaración de que en tu hogar Dios tiene la última palabra. Y cuando Él está presente, nada puede tocar lo que Él ha protegido. Nada hay imposible para Dios. Esta promesa es para ti.
Cada oración que haces tiene el poder de transformar tu hogar y proteger a los que amas. Nunca subestimes el poder de la oración constante. La muralla de protección está al alcance de tu mano. Y todo comienza con una oración. ¿Alguna vez has sentido que hay algo oscuro acechando en tu hogar? Algo que no puedes ver, pero que sabes que está ahí. Algo que provoca tensión, discordia y abre puertas a la desesperación. Si has experimentado este tipo de lucha, debes saber que hay una causa espiritual detrás de ello. La buena noticia es que hay una solución profunda y transformadora: el arrepentimiento y la purificación espiritual. Son pasos esenciales que nos permiten cerrar esas puertas que se abren cuando vivimos en pecado o desobedecemos los mandatos de Dios. No importa cuán grande sea la sombra del enemigo, hay una luz poderosa que puede disiparla: el arrepentimiento genuino. La Escritura nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo no es solo una promesa, sino una declaración de que la purificación es posible. En el momento en que reconocemos nuestras faltas y nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, Él nos limpia. La maldad pierde su poder sobre nosotros, pero esto no solo tiene un efecto personal, sino que también afecta a todo lo que nos rodea, especialmente a nuestra familia. El arrepentimiento no solo restaura nuestras almas, sino que también establece un escudo protector alrededor de nuestros hogares. El pecado tiene un poder destructivo, y aunque la misericordia de Dios es infinita, no debemos subestimar las consecuencias del pecado en nuestras vidas. En Efesios 4:27 se nos advierte: no deis lugar al diablo. Cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, de alguna manera estamos abriendo la puerta a la influencia del enemigo. Cada vez que actuamos fuera de la voluntad de Dios, cada vez que nos dejamos arrastrar por la tentación, estamos dándole un espacio al mal para entrar. Aunque Dios es misericordioso y nos perdona cuando nos arrepentimos, debemos recordar que el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades. Es entonces cuando el pecado se convierte en un lugar por donde él puede atacar, invadir y destruir. Si no somos vigilantes, ese lugar puede crecer y expandirse, llevando consigo el caos y la confusión. El arrepentimiento no es solo un acto de palabras, sino de acción. Es un cambio profundo en el corazón, una transformación que se refleja en nuestras decisiones y en nuestra manera de vivir. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también crea una brecha en nuestra vida espiritual, una brecha que el enemigo aprovecha. Si no somos proactivos en cerrarla, esa brecha se convierte en un punto de acceso para las fuerzas del mal. Es por eso que el arrepentimiento es clave. Cuando nos arrepentimos de verdad, no solo pedimos perdón, sino que estamos eliminando el lugar por donde el enemigo puede entrar. Cuando hablamos de purificación espiritual, estamos hablando de un proceso continuo, una vida dedicada a la limpieza de nuestro interior y de nuestro entorno. No es algo que se hace una vez y se olvida, es un camino de constante renovación. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este versículo nos recuerda que la purificación espiritual es un proceso activo. No podemos quedarnos quietos, esperando que todo cambie por sí solo. La purificación requiere acción, y esa acción comienza con un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es la herramienta que tenemos para limpiar el alma y restaurar la paz en nuestro hogar. Si en algún momento has permitido que el pecado entre en tu vida o en la vida de tu familia, el arrepentimiento es la llave para abrir la puerta hacia la restauración. Esto no solo se refiere al pecado individual, sino también a los pecados que pueden estar afectando a toda la familia. En el Antiguo Testamento,
vemos que las naciones eran a menudo afectadas por los pecados de sus líderes o por la desobediencia colectiva. Es un recordatorio de que nuestros actos espirituales tienen un impacto no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos rodean. El arrepentimiento no es solo una cuestión personal, es una cuestión de responsabilidad colectiva, especialmente cuando se trata de nuestra familia. El arrepentimiento y la purificación deben ir de la mano con el establecimiento de un ambiente de santidad. Dios nos llama a ser santos, como Él es santo. La santidad no es un estado que conseguimos de manera pasiva. Es el resultado de una vida que está dedicada a Él, que busca su voluntad por encima de todo. La purificación no es solo una limpieza de lo que está mal, sino también una dedicación activa a lo que está bien. Cuando establecemos una vida de santidad, protegemos a nuestra familia y especialmente a nuestros hijos de las influencias malignas. Es como una barrera de luz que rodea el hogar, alejando la oscuridad y permitiendo que la presencia de Dios habite en cada rincón. Un hogar purificado espiritualmente es un refugio seguro. No es un lugar donde el pecado tiene cabida, sino un lugar donde la paz de Dios reina. Jesús mismo dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. Esta paz no es una paz superficial, es una paz que trasciende todo entendimiento y que solo se puede experimentar cuando estamos viviendo en santidad y en arrepentimiento continuo. Cada vez que oramos y nos arrepentimos, esa paz se multiplica, trayendo tranquilidad a nuestras vidas y a nuestro hogar. En el momento en que reconocemos el pecado y nos apartamos de él, permitimos que la paz de Dios inunde nuestras vidas. Este es un proceso que requiere honestidad y humildad. No podemos permitir que el pecado se quede en nuestra vida, ni que lo encubramos. Debemos estar dispuestos a confrontarlo y a pedirle a Dios que nos limpie. En 1 Juan 1:7, la Escritura dice: «Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Aquí está la promesa. En el momento en que decidimos vivir en la luz, en el arrepentimiento y la pureza, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No importa cuán profundo o oscuro haya sido el pecado, cuando nos arrepentimos sinceramente, encontramos restauración y libertad. El arrepentimiento es también un acto de fe. Al confesar nuestros pecados y pedir perdón, estamos mostrando nuestra dependencia total de Dios. Reconocemos que solo Él tiene el poder de liberarnos del yugo del pecado y de las influencias demoníacas. Este acto de fe nos fortalece y nos coloca en la posición correcta para recibir la protección divina. Cuando vivimos en arrepentimiento y purificación, estamos abriendo la puerta para que el poder de Dios se manifieste de manera clara y poderosa en nuestras vidas. Él es el que limpia, el que purifica, el que restaura. Recuerda, cada vez que te arrepientes y te acercas a Dios con un corazón contrito y humillado, Él responde con amor, perdón y poder para restaurar todo lo que el enemigo ha intentado destruir. Y cuando esa restauración llega, la protección divina también se derrama sobre tu hogar. El arrepentimiento no es solo un acto de liberación personal, sino una acción que cambia la atmósfera de tu hogar y crea un lugar donde la luz de Dios puede brillar con fuerza. Es hora de actuar, de restaurar la paz en tu hogar a través del arrepentimiento y la purificación. No esperes más para cerrar las puertas que el enemigo ha estado utilizando para entrar. La misericordia de Dios es infinita, y Él está esperando para purificar y restaurar lo que ha sido dañado. Haz de este momento una oportunidad para renovar tu compromiso con Dios, para purificar tu hogar y para abrir las puertas a una nueva temporada de paz, libertad y protección divina. ¿Alguna vez has considerado el poder de una bendición? Muchos creen que es simplemente un gesto, algo que se dice como cortesía o en momentos especiales. Pero en la esfera espiritual,
Una bendición es mucho más que eso. Es un acto de autoridad que invoca la protección divina sobre una vida, un hogar o una situación. Cuando bendices a tus hijos y tu hogar, no estás solo pronunciando palabras. Estás estableciendo un territorio sagrado. Estás reclamando para tu familia la cobertura y la gracia de Dios. Es un acto poderoso que tiene la capacidad de alejar las fuerzas malignas que desean acecharte. En la Escritura, vemos cómo las bendiciones tienen un impacto significativo. En el libro de Génesis, cuando Dios bendice a Adán y Eva, Él les otorga dominio sobre la creación. Génesis 1:28. Esta bendición no era solo un favor, era un acto divino que les otorgaba autoridad y poder. Lo mismo ocurre con las bendiciones que pronunciamos sobre nuestros hogares y nuestros hijos. No se trata de palabras vacías, sino de un poder espiritual que responde al corazón de Dios y lo establece sobre nuestra vida. Es fundamental entender que la bendición no solo involucra lo material o lo físico, sino lo espiritual. Cuando bendices a tu familia, estás pidiendo a Dios que cubra su mente, su corazón y su vida. Estás invocando su presencia sobre cada rincón de tu hogar, protegiéndolos de los ataques del enemigo. La bendición es como una capa protectora que se extiende sobre todos los aspectos de la vida familiar. Es un recordatorio de que, al ser hijos de Dios, tenemos acceso a la gracia y a la protección divina. En Deuteronomio 28:2 se nos dice: «Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios». Esta es una promesa poderosa. Cuando obedecemos y buscamos la bendición de Dios, ella se derrama sobre nosotros, cubriéndonos en todos los aspectos de la vida. La bendición familiar también es un recordatorio del plan divino para nuestra casa. A través de las bendiciones, estamos declarando que nuestras familias están bajo la autoridad de Dios, que su propósito y diseño para nuestro hogar prevalecerán. Vivimos en un mundo lleno de caos, distracción y lucha espiritual. Pero cuando bendecimos a nuestros hijos, les estamos dando una protección directa, un recordatorio tangible de que están llamados a vivir bajo el favor de Dios. Este acto de bendecir no es algo que debe tomarse a la ligera. Es una práctica espiritual que establece un precedente de fe en la vida de nuestros hijos, ayudándoles a crecer con una conciencia constante de la presencia de Dios. Cuando bendices a tus hijos, también les estás enseñando algo profundo. Les estás mostrando que son valiosos para Dios, que su propósito para ellos es grande. En la Biblia, cuando Isaac bendice a Jacob, no solo está diciendo palabras, está transmitiendo una herencia espiritual que marcará el destino de Jacob y sus descendientes. Esta bendición no solo afectó a Jacob, sino a toda la nación de Israel. Este acto de bendición va más allá de la figura de un padre sobre un hijo. Tiene un efecto generacional. La bendición de un hogar puede impactar a futuras generaciones, asegurando que la gracia de Dios continúe de una generación a otra. Esto nos lleva a un punto importante. La bendición no es solo una acción personal, sino una acción intergeneracional. Como padres, al bendecir a nuestros hijos, les estamos preparando para que un día ellos también sean instrumentos de bendición para sus propias familias. La bendición es un legado espiritual. Cuando un hogar se establece bajo la bendición de Dios, no solo está protegido, sino que se convierte en un canal de bendición para aquellos que vienen después. Los hijos que crecen bajo la cobertura de la bendición de Dios no solo se benefician de ella, sino que aprenden a bendecir a otros, a sus propios hijos y a sus comunidades. En la vida cotidiana, la bendición familiar puede manifestarse de muchas formas. Puede ser un simple acto de orar por tus hijos antes de ir a la cama, pidiendo que Dios los guarde y los proteja. Puede ser un momento de oración por el hogar, pidiendo a Dios que lo cubra con su Espíritu Santo y que aleje toda influencia maligna. No se trata de rituales vacíos, sino de un acto de fe
que coloca a Dios en el centro de la vida familiar. Recuerda lo que nos dice la Escritura en Números 6, 24, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas palabras no son solo una bendición, sino una declaración de la protección y la paz de Dios sobre nuestra vida. Cada vez que pronunciamos estas palabras, estamos estableciendo un ambiente de paz, cubriendo nuestro hogar con la seguridad de que Dios está presente y trabajando en nuestra vida. Es crucial entender que las bendiciones no son solo para el momento presente, sino que también nos conectan con la promesa de Dios para el futuro. Cuando bendices a tus hijos, estás sembrando una semilla espiritual que florecerá en su vida más adelante. Al orar por su bienestar, al declarar la protección de Dios sobre ellos, estás fortaleciendo su futuro espiritual. La bendición de un hogar no solo asegura la protección inmediata, sino que también siembra las bases para una vida de fe y esperanza. El salmista nos recuerda en el Salmo 103, 17-18. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta es la promesa de una bendición generacional. No solo tus hijos serán bendecidos, sino también sus hijos, porque has establecido un fundamento espiritual sobre ellos. Al bendecir a tu hogar, no solo estás reconociendo la soberanía de Dios, sino que estás declarando su poder sobre tu vida. Estás diciendo que, a pesar de las dificultades y de las luchas espirituales, tu hogar pertenece a Dios y Él tiene la última palabra. Esta declaración de fe tiene un poder tremendo. El enemigo puede intentar infiltrarse en tu hogar, puede intentar sembrar discordia, temor o ansiedad, pero cuando tu hogar está cubierto por la bendición de Dios, esas influencias malignas no tienen autoridad. Como nos dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la realidad de vivir bajo la bendición de Dios. Nada puede vencer lo que Él ha establecido. Es importante que entendamos que la bendición de Dios sobre nuestra familia no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. La vida puede ser difícil, los desafíos pueden ser grandes, pero la bendición de Dios es más grande aún. Él es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es Él quien guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, como nos recuerda Filipenses 4:7. Esta es una paz que nada ni nadie puede robar. Y cuando esta paz llena tu hogar, el enemigo no puede permanecer allí. Su influencia se disipa en la presencia de la paz de Dios. Por lo tanto, cuando bendices a tus hijos, no solo estás pidiendo protección para el presente, sino que estás estableciendo una barrera espiritual que permanecerá en el futuro. Cada oración, cada palabra de bendición, es como una piedra en la construcción de una fortaleza espiritual alrededor de tu familia. No subestimes el poder de este acto. En la obediencia a la palabra de Dios y al invocar su bendición, estás creando una atmósfera donde su presencia puede obrar de manera poderosa. Esta es la clave para mantener alejadas las influencias demoníacas y asegurar que tu hogar esté bajo la continua protección de Dios. Es hora de bendecir a tu familia, de reconocer que solo en la bendición de Dios encontramos verdadera seguridad y paz. Haz de la bendición un hábito en tu vida diaria y verás cómo la gracia y la protección divina se derraman sobre tu hogar. ¿Alguna vez has considerado la fuerza invisible que influye en los pensamientos y emociones de tus hijos? A menudo pensamos en la protección como algo físico, como un muro o una puerta cerrada. Pero la verdadera batalla ocurre en el campo espiritual, donde los pensamientos y los corazones son el terreno de lucha más delicado. Si deseas alejar a los demonios de tu hogar, si deseas proteger a tus hijos de las influencias malignas que rondan en cada rincón de nuestra cultura,
debes comenzar a vigilar lo que está ocurriendo en sus mentes y corazones. Esta protección espiritual es esencial y es en la vigilancia constante donde radica una de las claves más poderosas para evitar que el enemigo se infiltre. La Escritura nos habla claramente sobre la importancia de proteger el corazón. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón en la Biblia no solo se refiere al órgano que bombea sangre, sino a la esencia de quien somos, nuestros pensamientos, emociones, deseos y acciones. El corazón es la fuente de nuestra vida espiritual. Y al igual que un rey cuida su reino, nosotros debemos cuidar este territorio sagrado. Si el corazón de un niño es un campo que nunca se cuida, el enemigo encontrará una grieta por donde entrar. Este versículo nos da una enseñanza profunda. Todo lo que permitimos que entre en el corazón de nuestros hijos, desde pensamientos hasta emociones, influye directamente en su vida. ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué mensajes están recibiendo en la escuela? ¿Qué tipo de música están escuchando? Todo esto es como alimento para el alma. La mente es un campo abierto que, si no se cuida, se llena de semillas malignas que eventualmente darán frutos de desobediencia, confusión y desesperanza. Por eso, la vigilancia espiritual no es solo una tarea pasiva. Es un acto activo de cuidado y protección. Jesús mismo nos dio una advertencia clara sobre la importancia de vigilar lo que entra en nuestros corazones. En Mateo 6, 22, 23, Él dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Este pasaje nos recuerda que lo que permitimos que entre en nuestra vida a través de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que pensamos, afecta todo nuestro ser. Si permitimos que nuestros hijos se alimenten constantemente de cosas malas, su cuerpo espiritual estará lleno de oscuridad. Pero si vigilamos lo que entra en sus corazones, si les ayudamos a discernir lo que es bueno y lo que no lo es, entonces la luz de Cristo puede llenar sus vidas. Es nuestra responsabilidad ser los guardianes de sus corazones. El enemigo no necesita entrar a través de puertas físicas o visibles. Muchas veces entra a través de las pequeñas rendijas de un pensamiento o una emoción equivocada. Si no actuamos a tiempo, esa semilla de duda, miedo o mentira puede crecer, tomando control de sus vidas. Por eso, debemos ser proactivos en proteger lo que ellos ven, lo que escuchan y lo que sienten. Al igual que un granjero cuida su cultivo, nosotros debemos proteger las mentes y corazones de nuestros hijos, asegurándonos de que se nutran de lo que es puro, lo que es verdadero y lo que es justo. Filipenses 4:8 nos da la mejor guía para esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una invitación clara a llenar nuestras mentes y las de nuestros hijos con lo que es digno de ser pensado y considerado. Si les damos acceso a pensamientos que son oscuros, inmorales o contaminados, entonces les estamos abriendo la puerta al enemigo. Pero si les dirigimos hacia lo puro, lo amable, lo justo, les estamos dando las herramientas para vivir vidas llenas de luz. Es fácil pensar que la protección de los pensamientos es solo una cuestión de controlar lo que ven o escuchan. Sin embargo, la batalla espiritual no se limita a lo externo, sino que también tiene que ver con los pensamientos internos, las ideas que fomentan dentro de ellos. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos recuerda que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que surge en la mente de nuestros hijos debe ser confrontado con la verdad de la palabra de Dios.
No es suficiente con prevenir que vean películas violentas o programas inapropiados. También debemos entrenarlos para reconocer los pensamientos engañosos que el enemigo pone en sus mentes. Esto requiere una intervención activa, un entrenamiento que comienza desde una edad temprana. En este proceso, es esencial enseñarles a nuestros hijos a identificar sus pensamientos y a someterlos a la obediencia de Cristo. No basta con simplemente decirles que no hagan algo. Debemos ayudarlos a entender por qué lo que piensan y lo que sienten debe alinearse con la voluntad de Dios. Si logran entender que todo pensamiento negativo, toda mentira que el enemigo les pueda sugerir, no tiene autoridad sobre ellos, estarán más preparados para rechazarlo y reemplazarlo con la verdad de Dios. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 4:4: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es una verdad que debemos impartir a nuestros hijos. No importa cuán grandes sean los ataques del enemigo, no importa lo que piensen o sientan, siempre podrán vencer cualquier mentira o mentira del diablo si aprenden a identificarlas y rechazarlas. La batalla por los pensamientos de nuestros hijos no solo ocurre en el ámbito espiritual, sino también en su entorno. Vivimos en una cultura que continuamente envía mensajes contrarios a los valores cristianos. Los medios de comunicación, las redes sociales y el sistema educativo están inundados de influencias que tratan de moldear sus corazones y mentes de acuerdo con la filosofía del mundo. Como padres, tenemos que ser conscientes de esto y educar a nuestros hijos para que sean sabios en su discernimiento. Debemos enseñarles a identificar y rechazar los valores del mundo que están en conflicto con la palabra de Dios. Esto no significa que deban vivir aislados, sino que deben estar equipados con la verdad para poder caminar firmes en medio de la oscuridad. La protección de los pensamientos y corazones de nuestros hijos también implica enseñarles a orar por su mente y sus emociones. La oración es un medio poderoso para mantener la paz y la claridad mental. Enseñarles a pedirle a Dios que les dé sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, que les ayude a controlar sus pensamientos y que les cubra con su paz es una práctica espiritual fundamental. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una promesa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un refugio que guardará sus pensamientos, alejando las dudas, el miedo y las mentiras del enemigo. Es vital que nos demos cuenta de que el enemigo busca destruir a través de las ideas, las mentiras y los engaños. La mente es el campo de batalla, y si no vigilamos de cerca lo que entra en ella, el enemigo podrá sembrar confusión, temores y dudas que crecerán con el tiempo. Pero si educamos a nuestros hijos para que sean conscientes de sus pensamientos y los lleven cautivos a la obediencia de Cristo, estamos dándoles una herramienta poderosa para resistir cualquier ataque espiritual. Hoy más que nunca, los padres deben entender que la protección espiritual de sus hijos no termina en el hogar, sino que debe extenderse a la batalla interna que libran a diario en sus mentes y corazones. Como guardianes de su fe y de su vida espiritual, debemos enseñarles a enfrentar la oscuridad con la luz de Cristo, a desafiar los pensamientos que no provienen de Dios y a vivir en la verdad que Él ha revelado en su palabra. La batalla por proteger los pensamientos y corazones de nuestros hijos es constante, pero con la guía de la palabra de Dios, con la oración y con la enseñanza del discernimiento, podemos asegurarnos de que, al final, ellos permanecerán firmes en la fe. La vigilancia espiritual es, en última instancia, una de las formas más poderosas de mantener a los demonios lejos de tu hogar. ¿Alguna vez te has sentido impotente frente a las adversidades que acechan a tu hogar y a tus hijos?
A menudo, cuando nos enfrentamos a situaciones espirituales que parecen abrumadoras, es fácil caer en la desesperación o en la sensación de que no podemos hacer nada. Pero la verdad es radicalmente diferente. Como hijos de Dios, no solo tenemos el privilegio de ser sus siervos, sino que también hemos recibido una autoridad espiritual que nos ha sido dada a través de la obra redentora de Cristo. Esta autoridad no es una opción, es una realidad que debemos comprender y ejercer con fe. La Escritura nos enseña en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas palabras de Jesús no solo son un consuelo, sino una declaración de poder. Él mismo nos dio autoridad sobre las fuerzas del mal. Esta autoridad no depende de nuestras capacidades humanas, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es a través de Él que podemos resistir al enemigo, y es a través de Él que nuestra vida y la vida de nuestros hijos pueden estar a salvo de los ataques demoníacos. El enemigo, a lo largo de la historia, ha tratado de hacernos creer que somos débiles, que estamos indefensos frente a las fuerzas malignas. Nos susurra al oído que no tenemos el poder para vencerlo, que estamos atrapados en un ciclo de derrota. Pero la verdad que nos revela la palabra de Dios es completamente opuesta. En Efesios 6, desde 10:11, se nos exhorta: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios no es solo un concepto simbólico, es la realidad de estar cubiertos por el poder de Cristo. Él nos ha dado todo lo necesario para resistir, para enfrentar los ataques del enemigo y para mantener nuestra familia protegida. La batalla no está perdida, porque Cristo ha conquistado la victoria. Al comprender y ejercer esta autoridad espiritual, estamos activando una protección divina sobre nuestra casa. No es que la vida cristiana sea un camino sin dificultades o luchas. Las batallas seguirán llegando, pero ahora estamos equipados para enfrentarlas. La autoridad que nos ha sido dada nos permite resistir al enemigo con confianza. Al declarar que nuestro hogar está cubierto por la sangre de Cristo, al confesar que ningún mal tiene lugar en nuestra familia, estamos utilizando la autoridad que nos ha sido entregada para establecer una barrera espiritual impenetrable. Lo que sucede a menudo es que, en medio de las luchas, olvidamos el poder que tenemos. El enemigo quiere que nos sintamos impotentes, pero la Escritura nos recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Jesús mismo nos dijo que nada nos haría daño, porque la victoria está en Él. Nuestra confianza no está puesta en nuestras habilidades o fuerzas, sino en el poder absoluto de Dios. Esta es la clave para vivir en victoria: reconocer que nuestra fuerza y autoridad no provienen de nosotros, sino de la obra redentora de Cristo. La autoridad espiritual que Cristo nos dio también está vinculada a la libertad. A menudo, cuando nos enfrentamos a las luchas espirituales, podemos sentir que estamos atrapados, que no podemos salir de la oscuridad. Pero el Evangelio nos dice lo contrario. En Juan 8:36 leemos: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que Cristo nos ofrece no es una libertad superficial, sino una libertad espiritual que rompe las cadenas del pecado y de las ataduras demoníacas. Cuando entendemos que la autoridad en Cristo nos da acceso a esta libertad, podemos caminar con firmeza, sin temor, sabiendo que hemos sido liberados del poder del mal. Esta libertad no solo afecta a nuestra vida individual, sino que también se extiende a nuestra familia. Cuando ejercemos nuestra autoridad en Cristo, estamos trayendo libertad a nuestros hijos, liberándolos de las influencias malignas que quieren desviarlos del camino de Dios. Este poder y autoridad no solo deben ser utilizados para nuestra protección, sino también para declarar lo que es verdad sobre nuestra familia.
Cuando hablamos en el nombre de Jesús, estamos usando un nombre que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En Mateo 28:18, Jesús dijo: «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra». Este es el nombre con el que podemos orar y reclamar la protección para nuestra casa. No importa qué fuerzas intenten atacarnos, el nombre de Jesús tiene poder para romper cadenas, para deshacer obras malignas y para traer paz donde hay caos. Cada vez que oramos en su nombre, estamos ejerciendo esa autoridad que nos ha sido otorgada. No es nuestra voluntad la que se impone, sino la voluntad de Dios, la que se lleva a cabo en nuestro hogar. El enemigo también trata de hacernos sentir que nuestra autoridad espiritual no tiene efecto. Cuando oramos y no vemos respuestas inmediatas, es fácil caer en la desesperación y pensar que nuestras oraciones no tienen poder. Pero es en esos momentos de incertidumbre cuando debemos recordar lo que dice la Escritura. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:3-4. La lucha que enfrentamos es espiritual y las armas que tenemos son poderosas. La oración, el clamar a Dios, el declarar su palabra, todo esto es parte de las armas que tenemos para destruir las fortalezas del enemigo. Aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, el poder de la oración no se mide por lo que vemos con nuestros ojos, sino por lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Las fortalezas del enemigo están siendo derribadas cada vez que ejercemos nuestra autoridad en Cristo. Cuando hablamos de la autoridad espiritual, también debemos reconocer que esa autoridad está conectada con nuestra obediencia a Dios. En Santiago 4:7 se nos dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La obediencia es clave en la lucha espiritual. No podemos esperar que el enemigo huya de nosotros si no estamos viviendo en obediencia a Dios. El poder de la autoridad espiritual solo se activa cuando nos sometemos a Dios y vivimos en su voluntad. Cada vez que caminamos en obediencia, estamos fortificando nuestra posición en Cristo. El enemigo no tiene poder sobre aquellos que se someten a Dios, porque el poder de Dios es más grande que cualquier fuerza contraria. Este principio de obediencia y autoridad es especialmente importante en la vida familiar. Como padres, somos los guardianes espirituales de nuestro hogar. Si ejercemos nuestra autoridad espiritual de manera constante, declarando la protección de Dios sobre nuestra familia, y vivimos en obediencia a sus mandamientos, entonces estamos estableciendo una base firme de protección espiritual para nuestros hijos. Ellos aprenderán, por nuestro ejemplo, cómo caminar en esa autoridad también. Verán cómo la fe activa la protección de Dios, cómo la obediencia abre las puertas a la bendición y a la paz. La autoridad espiritual no solo se ejerce en oración, sino también en las decisiones cotidianas que tomamos como padres. Al guiar a nuestros hijos en la verdad de la palabra de Dios, al protegerlos de las influencias malignas y al enseñarles a resistir al enemigo, estamos ejercitando esa autoridad en Cristo. Cada vez que los instruimos en el camino de la verdad, estamos afirmando que nuestra casa está bajo el dominio de Dios. Esta es una autoridad que no es impuesta por la fuerza, sino que es un acto de fe y obediencia a la voluntad divina. La fuerza del Espíritu Santo respalda esta autoridad y con ella nuestras familias están protegidas. Es fundamental que entendamos que la autoridad que nos ha sido dada no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. No es solo para nuestra protección, sino para la protección de nuestra familia, para que podamos guiarlos y liderarlos en la verdad de Dios. En Cristo no somos víctimas de las fuerzas del mal, sino vencedores. Somos más que vencedores, porque hemos sido hechos coherederos de la victoria que Él logró en la cruz. Hoy, al igual que en el primer día de nuestra salvación, tenemos acceso a esa autoridad espiritual y con ella
podemos mantener a nuestros hijos y a nuestros hogares alejados de las fuerzas del mal. No importa lo que enfrentes, recuerda siempre que tienes en tus manos el poder de Cristo. Él ha vencido, y esa victoria te pertenece a ti, a tu familia y a tu hogar. En Él no solo resistimos, sino que avanzamos en victoria. En un mundo donde las fuerzas del mal se manifiestan de tantas maneras diferentes, una de las más poderosas y efectivas barreras contra el enemigo es el amor de Dios. Si alguna vez has sentido que la oscuridad se cierne sobre tu hogar, que las luchas espirituales parecen imbatibles, debes recordar que el amor de Dios no solo es el fundamento de nuestra fe, sino también nuestra mayor defensa. Este amor no es solo un sentimiento o una emoción pasajera, es un poder tangible, un escudo espiritual que nos rodea y nos protege de las artimañas del enemigo. La Escritura nos dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo nos revela una verdad profunda. El amor de Dios es la clave para derrotar el miedo. El temor es una de las puertas principales por las cuales el enemigo entra en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. El miedo, alimentado por las mentiras del enemigo, nos hace sentir vulnerables y desprotegidos. Pero el amor perfecto de Dios tiene el poder de ahuyentar ese temor. Cuando conocemos y experimentamos este amor, estamos cubiertos por un escudo que nos protege de las influencias malignas que quieren atormentar nuestra mente, nuestros corazones y nuestros hogares. El amor de Dios, en su naturaleza, es inquebrantable. Es un amor que nunca falla, nunca cambia, nunca se desvanece. En Romanos 8:38-39, Pablo nos recuerda que estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor es tan vasto, tan grande, que ni siquiera las fuerzas demoníacas, los problemas del mundo o las circunstancias de la vida pueden despojarte de él. Cuando el amor de Dios está sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, no hay nada que el enemigo pueda hacer para derribar esa protección. Es una muralla espiritual que jamás puede ser penetrada. Este amor tiene una característica especial, su capacidad de restaurar. Cuando la maldad ha causado estragos en nuestra vida, cuando las puertas del mal han sido abiertas a través del pecado, el amor de Dios es el único que puede restaurar completamente. En Isaías 53:5, la Escritura nos dice, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». A través del sacrificio de Cristo, el amor de Dios ha provisto una sanación que va más allá de lo físico. Es una sanación espiritual que nos limpia, nos restaura y nos cubre con su gracia. Este amor restaurador también actúa como un escudo que restaura lo que el enemigo ha tratado de destruir en nuestras vidas y en nuestras familias. El amor de Dios se convierte en la restauración que aleja las huellas del mal y devuelve la paz y la tranquilidad al hogar. Cuando reconocemos y aceptamos este amor en nuestra vida, estamos fortaleciendo nuestra protección espiritual. No es suficiente con simplemente creer en Dios. Es necesario vivir en el conocimiento y la experiencia de su amor. Este amor, al ser recibido y experimentado plenamente, se convierte en un escudo invisible pero poderoso que guarda nuestras mentes y corazones. Es este amor el que mantiene a nuestros hijos alejados de las garras del enemigo, protegiéndolos incluso cuando no somos conscientes de los ataques espirituales que puedan estar enfrentando. El amor de Dios es un abrazo espiritual que nunca nos suelta. Este amor no solo nos cubre a nivel individual, sino que también es lo que une a la familia.
En Efesios 5:25, Pablo dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Dios se refleja en cómo nos tratamos unos a otros. En el contexto familiar, esto significa que el amor debe ser el fundamento de todas las relaciones. Cuando una familia está unida en el amor de Dios, hay una protección especial que cubre todos los aspectos de su vida. Las divisiones, los conflictos y las luchas que pueden abrir puertas al enemigo son superadas por la unidad que produce este amor. Este amor no es solo una emoción, es una fuerza activa que transforma y protege. Para poder vivir bajo la protección de este amor, es necesario que nos alineemos con el propósito divino para nuestra familia. El amor de Dios no es un escudo que nos aísla del mundo, sino que nos empodera para hacer luz en medio de las tinieblas. En 1 Juan 4:16 leemos: Así que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. El amor de Dios no solo nos protege, sino que nos convierte en testigos de su gracia. Cuando vivimos en este amor, no solo disfrutamos de su protección, sino que también somos instrumentos de esa protección para otros. El amor de Dios no es solo algo que recibimos, sino algo que damos. En el ámbito familiar, enseñar a nuestros hijos a vivir en el amor de Dios es una de las tareas más cruciales. A través de este amor, ellos aprenderán a discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Al enseñarles a amar a Dios con todo su corazón y a amar a su prójimo como a sí mismos, les estamos brindando la capacidad de enfrentar las dificultades de la vida con una base sólida de fe. El amor de Dios también les permitirá reconocer las voces del enemigo y rechazarlas con firmeza. En 1 Juan 4:4, como hemos mencionado antes, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este es el poder que ellos llevarán consigo cuando viven dentro del amor de Dios. El amor de Dios es la clave para una vida familiar protegida. Cuando estamos rodeados por este amor, el enemigo no puede tocarnos. Él puede tratar de sembrar discordia, miedo y angustia, pero el amor de Dios mantiene todas esas fuerzas malignas a raya. Es el amor de Dios el que guarda nuestras mentes y corazones en paz, incluso en medio de las tormentas espirituales. Es el amor de Dios el que aleja a los demonios de nuestra familia y de nuestro hogar, cerrando todas las puertas que pudieran haber sido abiertas. Cuando confiamos en este amor, estamos garantizando una protección constante para nuestras vidas. Es importante comprender que este amor no es solo un amor superficial o emocional, sino un amor profundo y transformador que viene directamente de la fuente misma, que es Dios. Cuando experimentamos este amor, nuestras vidas son cambiadas. El temor se disipa, las heridas se sanan y la paz de Dios reina. Este es un amor que no tiene igual, que no tiene fin. Es un amor eterno que nos sostiene y nos mantiene firmes. Cuando estamos envueltos en este amor, estamos en un lugar seguro, un lugar donde el enemigo no puede tocar. La verdadera protección para nuestros hijos y para nuestro hogar no depende de nuestras fuerzas, sino del amor inquebrantable de Dios. Este amor es el que debe reinar en nuestros hogares. Cuando el amor de Dios es el fundamento de nuestra vida familiar, entonces estamos construyendo una casa que el enemigo no puede destruir. Este amor actúa como un escudo, protegiendo a nuestros hijos y alejando las sombras que intentan acecharlos. Es el amor de Dios el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 leemos: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el resultado de vivir en el amor de Dios. Cuando vivimos en esa paz, estamos protegidos. El enemigo puede intentar crear caos, puede intentar sembrar confusión y división, pero la paz de Dios que rodea nuestro hogar es más fuerte.
Es un escudo que mantiene alejadas todas las influencias malignas. No hay nada más poderoso que el amor de Dios para proteger a nuestra familia. Al aprender a vivir en su amor, al enseñar a nuestros hijos a vivir en este amor, estamos asegurando que nuestro hogar será un refugio seguro, un lugar donde el enemigo no tiene cabida. El amor de Dios es la fuerza más poderosa que existe, y al vivir en él, podemos mantener alejados a los demonios y a todas las fuerzas del mal. Así que, en medio de cualquier lucha espiritual, recuerda siempre que el amor de Dios es tu protección, tu refugio y tu fuerza. Al final del día, lo que verdaderamente puede proteger a nuestros hijos y a nuestro hogar no es simplemente la fuerza de nuestra voluntad ni nuestras mejores intenciones. Es la presencia de Dios, un poder espiritual que cuando es activado en nuestras vidas, tiene la capacidad de disipar cualquier oscuridad que intente acechar. El enemigo busca destruir lo que es precioso para Dios, pero tenemos la promesa de que Él no nos deja desprotegidos. Al abrazar la autoridad espiritual que tenemos en Cristo, al vivir en obediencia y al refugiar a nuestras familias en el amor inmenso de Dios, creamos una atmósfera espiritual donde el mal no tiene espacio. Es crucial entender que nuestra lucha no es solo física, sino profundamente espiritual. En cada acción que tomamos para cuidar de nuestra familia, en cada oración que elevamos, estamos construyendo un muro de protección que el enemigo no puede penetrar. Recuerda, no estamos llamados a vivir con miedo, sino con la certeza de que Cristo ya ha vencido. Con Él, tenemos el poder de rechazar todo lo que el mal intenta traer a nuestras vidas. Así, al poner nuestra confianza completamente en Él, aseguramos no solo la protección de nuestros hijos, sino un hogar lleno de paz, amor y la presencia de Dios.